Lautaro, apaga el micrófono. Eso, gracias, gracias. Bueno, a ver, prendemos las cámaras, somos 20, seguimos. El artículo 9, fíjese que me habla de los profesionales no deben interrumpir sus servicios profesionales sin comunicárselo a sus clientes. Bueno, siempre hay que comunicárselos. El artículo 10 me habla, no debe retener documentación o libros pertenecientes a sus clientes. Si uno se retira de ser contador de su cliente, le tiene que dar toda la documentación al nuevo contador entrante. Nunca hay que retener documentación que no nos corresponde. Bien, vamos un poquito más rápido porque son 18:20. El artículo 12 me habla, se considera falta de ética de los profesionales permitir que otra persona ejerza la profesión en su nombre. ¿Esto qué significa? Que no dejar de que un empleado nuestro termine firmando por nosotros, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser sumamente responsable de lo que firmo y no dejárselo a otra persona ajena. ¿Bien? ¿Y esto cómo se detecta? Y haciendo un perito calígrafo, ¿no? Ahí se detecta que la firma no correspondía al profesional, sino al empleado. Pero igual el responsable es el profesional, ¿sí? Bueno, el 15 me habla, no debe tratar de atraer los clientes de un colega, empleando para ello recursos extraños. Bueno, el 17 me habla de los delitos económicos. Fíjense en ustedes qué importante que está este artículo porque dice que el hecho de que un matriculado, aún no estando en ejercicio de las actividades específicas de la profesión, haya sido condenado judicialmente por un delito económico. El artículo 18 me habla de la publicidad, cómo tengo que llevar adelante la publicidad de mi tarjeta profesional, qué es lo que tiene que llevar y qué no, qué corresponde llevar y no. Solo debe enunciarse el nombre del profesional, título, universidad, especialización y domicilio y teléfono, ¿sí? Dentro de lo que es la profesión. El artículo 19 y el 20 tiene que ver mucho con su trabajo práctico individual, porque el 19 me habla del secreto profesional y dice que la relación de los profesionales con sus clientes debe desarrollarse dentro de la más absoluta reserva. Ustedes saben que hay un secreto profesional dentro del cliente y contador. Los profesionales no deben revelar conocimiento alguno adquirido como resultado de su labor profesional sin la autorización expresa de su cliente. El artículo 19 me dice, le tengo que preguntar a mi cliente. Pero ¿qué pasa si hay una operación sospechosa? ¿Qué sucede ahí? Hay que comunicarlo igual, ¿Y por qué, Celeste, crees que debemos comunicarlo igual? porque Porque si no puede sos ser cómplice. claro. Claro, si no sos cómplice de esa operación sospechosa de tu propio cliente. Tu cliente te ocultó algo que vos no sabías y que lo encontraste. Y que ante esa situación podés dar a conocer ante la UIF con respecto a esa operación sospechosa. Fíjese el artículo 20, ¿qué es lo que me dice? Porque primero me habla del secreto profesional. Está bien, hay un secreto profesional ida y vuelta, cliente, contador. Y el 20 me dice, los profesionales están relevados de la obligación de guardar secreto profesional cuando imprescindiblemente deban revelar sus conocimientos por su defensa personal en la medida en que la información que proporcione sea insustituible. Entonces, si yo voy a decir algo es porque me está afectando dentro de lo que es mi integridad como profesional, porque en defensa propia yo sí doy a conocer a la UIF de esta situación sospechosa. ¿Sí? Entonces, tengo por un lado el artículo 19 que me dice secreto profesional y por el otro lado el artículo 20 que me dice por defensa profesional
tengo la obligación de denunciar ante una operación sospechosa. ¿Bien? Esto es importante que lo tengan y lo remarquen dentro de lo que me dice el Código de Ética. Vean ustedes el artículo 26. El artículo 26 me habla de correcciones y me dice, toda transgresión en este código es pasible de las correcciones disciplinarias enunciadas en el artículo 28 de la Ley 466. Y decíamos, la Ley 466, en el artículo 28, ¿de qué me enunciaba? ¿Lo anotaron? ¿Qué me enunciaba el artículo 28 de la Ley 466? La sanción... Sí, Martín. ¿Cómo? Las sanciones disciplinarias. Muy bien. Entonces, el Código de Ética, ya en este artículo, muy bien, Martín, en este artículo 26 me está diciendo que tenga en cuenta las sanciones disciplinarias del artículo 28 de la Ley 466. Y la Ley 466 es la del Consejo Profesional. Y la Ley 466 también hace referencia a la Ley 2488 del artículo 22, que también me dice de correcciones disciplinarias. Entonces, yo tengo relacionado la 2488, Ley Territorial Argentina, todo el territorio de Argentina, en el artículo 22, las sanciones disciplinarias. Bien, la Ley 466, en el artículo 28, tengo las sanciones disciplinarias que me dice la Ley 2488. Y acá, el artículo 26 del Código de Ética también me me enuncia las sanciones disciplinarias, que son las 5. Entonces, todo está relacionado con todo. Entonces, tengo una ley de fondo de Argentina, todo el territorio de Argentina la conoce, tengo la ley local nuestra, la 466, y tengo el Código de Ética, que es el que va a ser utilizado por el Tribunal de Disciplina para sancionarme, que también lo dice. Bien, esta relación, ténganlo en cuenta, porque, obviamente, chicos, si yo les pregunto, ¿qué ley dice que hay sanciones disciplinarias? ¿Cuáles serían? La ley 466, en el artículo 28, la ley 248 y el de las sanciones disciplinarias, que sería el artículo 26 del Código de Ética. Muy bien, muy bien, muy bien. Si yo le llego a preguntar, ¿falta alguna? ¿Falta alguna? No, porque son las que les doy. ¿Bien? Bien. Puede tener una preguntita del choice esto, porque sí o sí lo tienen que saber, chicos. Lo tienen que saber. Ahora, ¿qué significa cada una de las sanciones? Los dejo a ustedes, pero las 5 sanciones tienen que saber que están en el Código de Ética, en la Ley 466 del Consejo Profesional y en la 20488. Y respecto al lavado de activos, tienen que saber que está el artículo 19 y el artículo 20 que así lo enuncia. Y en el artículo 2488, en el artículo 13 de la Ley 2488 lo tienen que verificar en base a lo que tenga que ver el lavado de dinero. Bien, son y media. Veamos un poquito. ¿Dudas acá? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. A ver cuántos tenemos. 26. Qué bien, estamos todos. Bueno, ustedes tienen el trabajo práctico individual, que yo ya se lo subí en el campus, y en el cual dice que el tema es el contador público frente al lavado de activos. Entonces tenemos nuevas normas aplicables al contador público como consecuencia de las reformas de la Ley 25.246 y las normas UIF y profesionales relacionadas. Objetivos: que el alumno a través de su lectura y análisis tome contacto con la normativa actualizada del área profesional y el impacto de la actuación profesional. ¿Bien? Y después tenemos las consignas a responder.
Y en estas consignas a responder tenemos el contador público como sujeto obligado. Nosotros tenemos que definir lo que es sujeto obligado y en dónde está el contador público como sujeto obligado, ¿sí? 2. Modificaciones incorporadas de la ley 27.739 y hacer una comparación, porque hubieron modificaciones importantes dentro de la ley de lavado de dinero. Y 3 dice desafíos profesionales y su opinión acerca de la preparación del contador público para esta incumbencia conforme a la currícula profesional. Y la incumbencia profesional, para ver ustedes qué desafíos profesionales y la opinión que consideran que es necesaria en base a las incumbencias profesionales, la tienen en el artículo 13 de la ley 2488, ¿sí? Las incumbencias profesionales están ahí, es el artículo 13. Materia contable, inciso A, y materia judicial, inciso B. Y después le pide conclusión. Bien, recuerden que yo quiero carátula, índice, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Bien, acá la bibliografía que le dan son los materiales de consulta, la ley 25.246 y sus modificaciones, la resolución 42 del 2024 y 65 de la UIF, resoluciones 423 del 2025 y 902 del 24. Y hay un micrositio sobre prevención de lavados de activos del Consejo. En este link tienen todo, chicos. En este link tienen todo. Yo revisé y tienen todo, bajan todo tranquilamente, lo encuentran muy fácil. Ahora bien, nosotros sabemos, esto es importante que lo veamos, comprendamos, qué es lo que pasa con el tema de las nuevas responsabilidades para los sujetos obligados de la ley 27.739. El 15 de marzo del 2024 se promulgó esta ley 27.739, que modifica ¿qué cosa? El Sistema Nacional de Prevención de Lavados de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si modificó la ley 25.246. ¿Y cuáles fueron los cambios más importantes para tener en cuenta en la modificación de la ley 25.246? El avance tecnológico, chicos, las cosas que fueron apareciendo durante todo este tiempo en el cual sí o sí es necesario ver de qué manera se está haciendo un lavado de dinero. Entonces podemos decir que hay modificación en los sujetos obligados a cumplir con las obligaciones, donde algunos fueron incluidos, como el caso de proveedores de servicios de activos virtuales, muy necesarios por el mercado actual, donde el mundo fintech, porque es ahora el fintech y la criptomoneda, toma cada vez más preponderancia y otros fueron eliminados como el caso de las fundaciones. Entonces acá estamos encontrando diferentes elementos de organizaciones que han aparecido para tener mayores ingresos, ¿no? Mayores riquezas, pero ¿dónde después las ponemos dentro de la ley 25.246, sino que con esta modificación que sí o sí era necesaria? También tenemos el incremento de las multas y sanciones, entonces, donde hay un enfoque más específico apuntando al incumplimiento de monitoreo de los clientes y la detección de operaciones sospechosas, porque todo termina siendo sospechosa con este avance tecnológico, que obviamente que podrán llevar a los 100 millones de pesos a valores de hoy, y etcétera, ¿sí? Después, se creará un registro centralizado en donde va a haber un tope del 10% de beneficiarios finales por parte de la AFIP, que ayudará esto en gran medida a los sujetos obligados a poder realizar eficientemente las identificaciones de lo mismo. Se necesita identificar, la AFIP necesita sí o sí identificar de alguna manera centralizada en base de un registro a estos sujetos, ¿sí? A estos sujetos obligados, ¿sí? Una vez que el registro esté disponible, la UIF
no permitirá desvíos o deficiencia en la gestión del riesgo de esto, ¿sí? Hoy, ¿qué se cuenta? Con un plazo de 60 días para informar a los beneficiarios de finales a la FIP. De lo contrario, entrarán en un rigor de sanciones si no lo hacen. Y también se considera que los cambios incorporados, y acá es importante, en la nueva ley, son un paso fundamental para la aplicación del enfoque basado en riesgo para todo el mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante resaltar la incorporación de todo un mercado nuevo, porque todo esto es una situación nueva que fue creciendo, como es el caso del fintech y la criptomoneda, que pasarán a estar controlados por la UIF y deberán cumplir las resoluciones específicas, ¿sí? Esto es sumamente importante porque si no se van a seguir corriendo riesgos. Y se podrá contar con más información pública para el caso de los beneficiarios finales, lo que ayudará a esta gestión y dejará en menor margen la maniobra para no dar cumplimiento a la norma. Entonces, fíjense en ustedes lo que fue necesario sí o sí ir manejando de alguna manera toda esta ley 25.246 para poder ir acomodándola de alguna forma y poder incorporar a estos fintechs como también a estos a la criptomoneda. La modificación del Código Penal es sumamente importante en el artículo 303, el artículo 306 y el artículo 41. ¿Sí? El artículo 303, el artículo 306 y el artículo 41. Además, se incorporan nuevos sujetos obligados, se incorpora la definición de activos virtuales y proveedor de activos virtuales, se amplían facultades y competencias de la UIF, se crea el artículo 6 sobre organizaciones sin fines de lucro, se incorpora la obligación de la UIF de comparecer ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, y también emitir informes, dictámenes y asesoramiento que la misma solicite. Se crea un registro centralizado de beneficiarios finales, se crea ese registro centralizado de beneficiarios finales, se crea en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores el registro de proveedores de servicios de activos virtuales, se fijan entre funciones para Comisión Bicameral Permanente. Entonces, hay un gran cambio dentro de esta nueva ley y las modificatorias que hubieron, ¿sí? Después tenemos que en la unidad de información financiera, en la UIF, hay un agregado en el artículo 4 bis, y ahí tenemos las definiciones de qué son los activos virtuales, qué es el proveedor de servicios de activos virtuales, también lo tienen que leer. La GAFI, que es lo que pide de ambos, que tengan documentos sobre indicadores y señales de alerta, que haya una segunda revisión de la implementación de los estándares del GAFI, una guía actualizada para un enfoque basado en riesgos, acumulación focalizada sobre la implementación de estándares de la GAFI, del GAFI. Bueno, y después está el beneficiario final, ¿no? Que es la persona humana que posee participación y derechos de voto y ejerce por cualquier otro medio el control directo e indirecto de la sociedad. Tienen también recomendaciones del artículo 24 y 25, el enfoque basado en riesgo. Esto también es importante que lo sepan porque hay una regulación y aplicación de medidas para prevenir y mitigar el lavado de activos. Entonces, estos riesgos son identificados, entonces incluye a los procesos para su identificación, evaluación, monitoreo, administración, mitigación, ¿sí? Etcétera, etcétera. La UIF será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir. ¿Qué va a impedir?
el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, preferentemente proveniente de la comisión de delitos relacionados con el tráfico y comercialización de estupefacientes, delitos de contrabando, etcétera, etcétera, y delito de fraude contra la administración pública previsto en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal. También entra el delito de financiación del terrorismo, previsto en el artículo 306 del Código Penal, y el delito de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué es lo que podemos ver de lo que es sujetos obligados a informar? En el artículo 20 lo decimos que están las incorporaciones, donde están los emisores, los operadores y los proveedores de servicios de cobro y pago, y los proveedores no financieros de crédito. Hay un agente depositario central de valores negociables. También hay agente de custodia, de registro y pago. Hay proveedores de servicios activos virtuales. Y también encontramos los abogados, los contadores públicos y los escribanos públicos, que únicamente cuando a nombre o por cuenta de sus clientes preparen, realicen transacciones sobre las siguientes actividades. ¿Y cuáles serían esas actividades? Compra y o venta de bienes de inmuebles. Aquí hay a veces mucho ocultamiento de dinero. Cuando el monto involucrado sea superior a 700 salarios mínimos vital y móvil. Administración de bienes u otros activos, cuando el monto involucrado sea superior a 150 salarios mínimos vital y móvil. Administración de cuentas bancarias, de ahorro y o valores. Organización de aporte o contribuciones para la creación y operación de administración. Y tengan en cuenta que en caso de los contadores, quedan comprendidas, además de las transacciones señaladas, la confección de informes de auditoría de los estados contables. La confección de informes de auditoría de los estados contables, sí o sí. Bien. Entonces, las personas humanas y o jurídicas u otras estructuras con o sin personería jurídica que de manera habitual preparen o efectivamente lleven a cabo alguna de las siguientes transacciones a nombre o a cuenta de su cliente. ¿Qué es lo que podemos decir con respecto a las organizaciones sin fines de lucro del capítulo 6, que está incorporado por la ley 27.739, que hay organismos y autoridades públicas que determinan la reglamentación? Entonces lo dejo para que lo vayan viendo ustedes. Y acá sí, ¿quiénes son los beneficiarios finales? Las personas humanas, ¿quiénes son? Las personas humanas detrás de las personas jurídicas, en la resolución 112 del 2021 de la UIT, la aplicación a todos los sujetos obligados y aclaraciones específicas, el umbral y control, que dice el artículo 2 del 10%, informar a los beneficiarios finales al momento de la inscripción, las declaraciones juradas de los clientes, la imposibilidad de aplicación supletoria. Después tenemos la documentación respaldatoria de las personas humanas. ¿Qué es lo que tienen que presentar sí o sí? Copia del documento de identidad, copia de la constancia informada del CUIC, CUIL o CDI, copia de la autorización, licencia, en el caso de la nota esté suscrita por un apoderado, certificación expedida por el Registro Nacional de Residencia sobre antecedentes penales. ¿Qué podemos decir de los reportes? ¿En qué forma recibe la UIS la información por parte del sujeto obligado? Y a través de reporte sistemático mensual o reporte de operaciones sospechosas, y por otros reportes anuales sujetos, ¿sí? Como dice el artículo 20, los abogados contadores públicos y escribanos públicos, únicamente cuando nombre yo por cuenta de sus clientes preparen o realicen transacciones sobre diferentes actividades, que así lo llevan.
En el caso de los contadores quedan comprendidas además las transacciones señaladas, la confección de informes de auditoría. La transacción de informes de auditoría es sumamente importante que ustedes lo sepan. Los abogados, escribanos públicos, contadores públicos que actúan como profesionales independientes, dicen que no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que esto está sujeto al secreto profesional. Estos están sujetos al secreto profesional, recuerden que es el artículo 19 del Código de Ética. Bien, el artículo 20 me dice de que yo puedo denunciar a mi cliente ante un riesgo personal. Bueno, ¿qué es lo que dice la UIF respecto a la resolución 65? Dice que a los profesionales independientes matriculados cuyas actividades están reguladas por los consejos profesionales en ciencia económica conforme la ley 20.488, que reglamenta su ejercicio, que actuando individualmente o bajo la forma de asociaciones profesionales, según lo establecido en los artículos 5 y 6 de la ley 20.488. Entre el artículo 5 y 6 me está hablando del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y el contador público va a actuar en base a la ley 20.488 y el Consejo Profesional que está enunciado en esa ley. Bien, porque recuerden que también está esto relacionado con la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Bueno, el contador público es un sujeto obligado haciendo tareas de auditoría o de sindicatura societaria. Y ahí empiecen a buscar dentro de la incumbencia profesional en el artículo 13, donde me está diciendo que es auditoría o sindicatura societaria, bien, como sujeto obligado. Entonces también me dice que hay sujetos obligados, los enunciados en el artículo 20, hay sujetos no obligados, que no están obligados por la ley de la resolución de la UIF, y cuando hay duplicado su activo o su venta en un año, y cuando tengan un activo superior a 4.000 salarios mínimos vitales y móviles. La resolución 42, que me habla, que esta es del 18 de marzo del 2024, en vigencia, el artículo 2, inciso 2, me dice que los sujetos obligados, los contadores públicos matriculados, cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas conforme la ley 20.488, que reglamentan su ejercicio únicamente cuando a nombre y o por cuenta de sus clientes preparen o realicen alguna actividad específica según se las define en la presente, ¿sí? Y también me dice que haciendo las siguientes actividades por cuenta o orden de cliente, que tiene que hacer una compra y venta de bienes inmuebles, cuando el monto involucrado es de 700 salarios mínimo vital y móvil, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo tenemos en cuenta alguna política a implementar por parte del profesional en su estudio? Es un sistema de prevención, ¿sí? En donde hay un enfoque basado en riesgo, teniendo en cuenta las evaluaciones nacionales de los riesgos. Dentro del cliente hay que sean actividades habituales cuando realicen más de una actividad específica, cualquiera sea su clase. Dentro del lapso de un año se debería aplicar una diligencia continuada, y en ocasiones, cuando realice solo una actividad específica, cualquiera sea su clase, en un lapso igual o mayor a un año, ¿sí? Debe tener también un manual de procedimiento el estudio, lo dice el artículo 8, deben contener las políticas y procedimientos y controles de cumplimiento, debe haber una capacitación anual profesional a empleados y colaboradores, hay un registro de operaciones inusuales, esto también es importante, conservación de la documentación tiene que tenerla por 10 años, hacer una autoevaluación de riesgo en un informe de autoevaluación,
El contador deberá elaborar un informe técnico de autoevaluación de riesgo con una metodología de identificación, evaluación y comprensión de riesgo, acorde a la naturaleza y dimensión de su actividad profesional, lo que deberá contener los factores de riesgo identificados, la información suministrada por la UIF, los resultados de las evaluaciones, otros documentos en los que se identifiquen riesgos vinculados. Muy bien, está bien, Laura, está bien, Laura. Después tenemos identificación de los clientes, en donde tienen que haber reglas de propiedad horizontal, también importantes, reglas de persona jurídica también, es sumamente importante para saberlo. Clasificación de los clientes en base al riesgo, hay un riesgo mayor, un riesgo menor, entonces hay que tener una clasificación de clientes. Lo que sí quería también decirles, voy aquí, esperen un segundo. Bueno, los principales cambios de la ley 27.738 tienen nuevos sujetos obligados, sí, exclusión de sujetos obligados, incremento de sanciones, registro de beneficiarios finales, incorporación del sector fintech y criptomonedas, modificaciones en el Código Penal y el control parlamentario, ¿sí? Y el impacto de la ley busca fortalecer el sistema de prevención y combate el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Argentina. ¿Para qué? Para adaptar a las nuevas realidades del mercado, incluyendo el sector fintech y las criptomonedas, ¿sí? La ley también busca mejorar la transabilidad de los fondos y la identificación de los beneficiarios finales como elemento clave para la prevención de estos delitos, que es sumamente importante. Y uno dice, bueno, ¿qué es una empresa Fitch? Bueno, en términos Fitch, procedente de las palabras de inglés, hacen referencia a todas aquellas actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros. Entonces podemos decir que dentro de la ley 27.739 representa un avance significativo, relevante en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, actualizando la normativa argentina a los desafíos actuales y reforzando el compromiso del país en el sistema global de prevención. ¿Por qué? Porque también tenemos que prevenir lo que sucede en el exterior, ¿sí? Tenemos que enfocarnos tanto internacionalmente como interno. Más o menos dentro de lo que hemos visto, porque es corto el tiempo, ya estamos terminando, lo que tienen que enfocar ustedes el trabajo práctico individual. No se compliquen mucho, vayan a lo necesario, a lo que vayan relacionándolo ustedes con esta realidad de la necesidad que pasa con las criptomonedas, que pasa con estas empresas nuevas que van apareciendo y que en cierta manera lo que permiten es directamente que sí o sí están agilizando de alguna forma su propia riqueza y la necesidad, por otro lado, de las reglamentaciones, ¿no? Yo acá tenía 5 mejores pitches de Argentina, entonces tenemos también el Modflow, que dice soluciones de cobranza con inteligencia artificial, fíjense en ustedes, el UALA, que tiene como misión ampliar el acceso a servicios financieros en América Latina, permite a individuos y comercios gestionar pagos, cobros, inversiones, sin depender de entidades bancarias tradicionales. El TAPI, que ofrece una red de pagos unificada para bancos y fintech. Tenemos también N5, que desarrolla tecnología para bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras.
tenemos el Pomelo, que brinda infraestructura tecnológica para la emisión y gestión de pagos con tarjeta en México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, y que permite a empresas lanzar tarjetas de crédito, débito y prepago en múltiples países como una única integración. Fíjense ustedes lo importante que es poner una reglamentación a todo esto, porque todos pueden crear una moneda, la criptomoneda ya es abismal como está avanzando. Entonces, en la parte contable nosotros tenemos que estar al tanto de saber cómo los registramos, qué es lo que vemos y cómo llevar este impacto y aprovechar y buscar soluciones de alguna forma para, estas innovaciones que van apareciendo, que todo es electrónico, ¿sí? Todos son pagos, financiados, cobranza, todo es electrónico. Entonces, ver el cambio que aparece tecnológicamente para nosotros y las modificaciones que sí o sí tiene que tener y tuvo ya la ley 25.246 de lavado de activos con esta ley 27.739. Obviamente las sanciones y las multas son sumamente importantes y las llevaron a un salario mínimo vital y móvil para tener en consideración cómo actualizamos esa multa, ¿no? Al momento de hoy, salario mínimo vital y móvil al momento que se esté sancionando, poniendo esa multa. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo se les dio, les quedó un poquito más claro? Chicos, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Están asustados por el primer día de clase? Hoy es día de lluvia, chicos, cada uno está en su casa, salvo algunos que están en la facultad. Pero, ¿vamos bien? Darwin, bien. Rebeca, bien. Sí, profe. Sí, sí. Hipólito, Luciana, Celeste. No los veo a todos, chicos. Hay algunos que tienen la camarita apagada, pero bueno, considero que están ahí, ¿no? Terminamos la Sí. clase. ¿Quieren comentar algo? ¿Les pareció bien lo que estuvimos viendo? ¿Le quedó claro la ley 2488, donde tienen que enfocar para el trabajo? La ley 466, la ley de código de ética, artículo 19, artículo 20. Profe, lo único que le quería hacer una consulta Sí, Lucas. del campus, porque no lo estoy viendo, puede ser porque estoy también mirándolo del celular. La parte que dijo de, más allá de las consignas del trabajo práctico, sino el formato en el que hay que entregarlo, ¿hay un archivo particular o está puesto en alguna sección en especial? Porque No, había dicho, sí, sí, ustedes tienen ahí el archivo, yo no lo bajé, ese lo tengo subido de hace años. ok. Puede Sí, ser que no lo sí, esté viendo del celular, por eso. No,